Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con el análisis del amplificador emisor común. En esta oportunidad vamos a determinar la ganancia de corriente que tiene nuestro amplificador. Para ello entonces nos apoyamos nuevamente en el modelo AC, volvemos a dibujar nuestro circuito, la fuente, las dos resistencias en paralelo R1-RB, R1-R2, que la voy a llamar RB a ese paralelo, y lo vamos a identificar por acá. RB entonces es el paralelo de R1 con R2. Por acá tenemos entonces mi conexión a tierra y esto se llama B sub I. Continuamos entonces con el ejercicio, con el planteamiento del modelo, y sigue la resistencia entre base emisor de valor beta veces RE. Por el emisor tenemos la resistencia RE1 que va conectada a nuestra tierra. Luego seguimos con la fuente de corriente controlada por corriente de valor beta veces IB. Continuamos entonces por el colector, vemos la resistencia RC conectada más B sub CC. Como está conectado a tierra, entonces tenemos RC por este lado conectado a tierra y la carga que se conecta mediante este capacitor de acoplamiento de salida al colector. Entonces nos queda por acá la resistencia de carga conectada también a 0 voltios. Tenemos el potencial de V sub 0 y ahora vamos a identificar las corrientes en nuestros circuitos. Por acá tenemos la corriente de entrada, corriente I sub in, y por acá tenemos la corriente de salida. Vamos a buscar la relación de I sub 0 entre I sub in, es el objetivo en este video. Entonces, primero vamos a plantear la corriente I sub 0. I sub 0, como pueden ver allí, es simplemente V sub 0 entre RL, al igual que cuando habíamos hablado de la ganancia de tensión. Como tiene polaridad contraria a la que estamos tomando el muestreo del voltaje, entonces aquí se va a reflejar un signo negativo. Ahora bien, tenemos que buscar la corriente de entrada. Para buscar la corriente de entrada, nosotros necesitamos buscar la resistencia equivalente vista desde la fuente de alimentación. A esa resistencia equivalente vista por esa fuente de alimentación la vamos a llamar Z-in. Es decir, que esa Z-in es la impedancia de entrada de nuestro amplificador. Entonces vamos a aprovechar en este punto de determinar tres parámetros: ganancia de corriente, impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces, la impedancia de entrada no es más que, en este caso, sería el paralelo de RB con la resistencia equivalente vista por desde la base del transistor hacia el resto del circuito, que fue el cálculo que hicimos previamente. Lo que hicimos fue buscar desde el emisor lo que se veía y lo desplazábamos a la base. Ese punto iba a ser RE1 por el factor beta más 1. Al multiplicarlo por beta más 1 ya estamos trasladando la resistencia R1 de emisor hacia la base del transistor. Luego que tenemos eso, nos queda entonces en serie con el valor beta veces RE. Entonces, la impedancia de entrada es esta expresión que tenemos acá. Es el paralelo de esas dos expresiones. Teniendo nosotros el paralelo, volvemos a dibujar nuestro circuito y nos quedaría tan sencillo como una fuente y una cajita por acá, la llamo impedancia, en paralelo. Entonces esto es nuestro circuito y por acá, por esa impedancia, pues fluye la corriente de entrada. Bien, si queremos buscar la expresión para la impedancia, para la corriente de entrada, no es más que decir corriente de entrada es igual al voltaje aplicado en los extremos de la resistencia, que es Bin entre la impedancia de entrada.
Continuamos acá. Entonces, si buscamos la relación de I sub 0 entre corriente de entrada, buscamos o sustituimos cada una de sus expresiones. I sub 0 es igual a menos B sub 0 sobre RL. Mientras tanto, la corriente de entrada es B sub in entre la impedancia de entrada. Luego, al hacer la sustitución, tenemos que la corriente de salida entre la corriente de entrada, hacemos una operación acá y decimos entonces que nos queda B sub 0 sobre B sub in por el valor de la impedancia de entrada. En este caso sería por la expresión, porque no estamos haciendo nada numérico, sino solamente estamos usando las expresiones entre RL. Bueno, ya esto hasta aquí sería la expresión de corriente de entrada. Lo que nos queda es sustituir el valor de la ganancia encontrada y de la ganancia de voltaje encontrada, y podemos obtener entonces una expresión de ganancia de corriente en función de los parámetros o elementos del amplificador. Veamos entonces acá la expresión para la ganancia de tensiones menos beta RL paralelo con RC entre beta RE más beta más 1 por RE1. Ese valor lo sustituimos acá, como tenemos un signo menos con este signo menos, entonces vamos a tener que la ganancia de corriente va a ser positiva beta veces RC en paralelo con RL. Por acá, por la parte del denominador, vamos a tener beta veces RE más beta más 1 por el valor de la resistencia de emisor 1. Esto multiplica a la impedancia de entrada entre RL. Ahora sí, tenemos la expresión para la ganancia de corriente en función de los elementos del amplificador. Para buscar la impedancia de salida, nos paramos en la carga donde está conectada la carga del amplificador, y desde allí vamos a buscar la resistencia equivalente. ¿Ok? Haciendo esto, observen lo que nos va a quedar. Z sub 0, la llamo así. Recuerden que siempre que vayamos a buscar impedancia equivalente debemos pasivizar nuestro circuito. Si nosotros pasivizamos acá nuestro circuito, la fuente B sub in es 0, por lo tanto aquí no hay corriente de entrada. La corriente de base acá, al cortocircuitar la fuente B sub in, se hace 0, por lo tanto la fuente de corriente beta veces IB me queda también 0. Esta parte entonces del circuito desaparece y finalmente el valor de Z sub 0 es igual a R sub C. Esto es acá R sub C, había anotado RL y esto sí es RL, RC y RL. Entonces ya tenemos las expresiones acá de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de corriente. Muy bien, dejemos este video en el punto que nos encontramos.